has vuelto. O tal vez nunca te fuiste. Aquí, el tiempo se desvanece y la noche no conoce el amanecer. Crees que estás buscando consuelo, una distracción quizás, pero lo que encuentras aquí no te traerá ni descanso ni sueño. ¿Sientes el aire pesado? No es solo la oscuridad, son los recuerdos de aquellos que escucharon antes que tú. Sus respiraciones suspendidas, sus latidos aún acelerados, en algún lugar de ese espacio entre lo real y lo inexplicable. Las historias que voy a compartir esta noche no son insignificantes, tienen un peso, una presencia. Se filtrarán en ti, esperando el momento en que tu mente sea más vulnerable. Porque no soy yo quien las cuenta, sino ellos, que se cuentan a sí mismos a través de mí. ¿Todavía estás aquí? Entonces escucha, pero recuerda, lo que oyes aquí nunca se queda aquí. Estas historias pueden seguirte en la oscuridad, justo por encima de tu hombro. El padre Armand no era un hombre particularmente curioso. Vivía en una piadosa rutina, contento con las monótonas confesiones de sus fieles y los sermones que repetía cada domingo en su pequeña iglesia campestre. Pero aquel día, su vida dio un giro que jamás habría imaginado. Todo empezó cuando unos obreros que renovaban la iglesia descubrieron una trampilla bajo el altar mayor. La trampilla estaba sellada, cubierta de símbolos antiguos que nadie reconocía. Intrigados, llamaron al sacerdote, quien, a pesar de las palpables dudas, hizo abrir el acceso. En el interior, encontraron una caja de madera maciza, intrincadamente tallada, con un candado oxidado que parecía no haber sido tocado en siglos. La caja tenía un aspecto siniestro. Algo en su aura helaba el aire a su alrededor. Los obreros se negaron a tocarla, así que el padre Armand decidió cogerla él mismo. La llevó a la sacristía y la colocó sobre su escritorio con una cautela casi supersticiosa. El candado parecía frágil, pero resistía todos los intentos de abrirlo. Sin embargo, una extraña pulsación, como el latido de un corazón, parecía emanar de la madera. Aquella noche, Armand soñó con la caja. En sueños, oyó susurros, voces desesperadas, como si estuviera encerrado dentro. Se despertó sobresaltado con la frente perlada de sudor. Se levantó, encendió una vela y se dirigió a la sacristía. En los pasillos reinaba la oscuridad y cada paso le sonaba extraño, como si alguien le siguiera. Cuando llegó a la caja, notó algo extraño. El candado estaba abierto. Lentamente, con mano temblorosa, levantó la tapa. Dentro había una pila de pequeños pergaminos doblados, amarillentos por el paso del tiempo. Cada trozo de papel tenía una letra fina y apresurada, como garabateada a toda prisa. Cogió uno y lo desdobló. Señor, salva mi alma. La oscuridad me envuelve. Armand frunció el ceño. Cogió otro. Ya no puedo dormir. Los oigo. Me observan. Y otra más. Perdóname, padre, porque he vendido mi alma. Cada uno de los papeles parecían oraciones desesperadas, gritos de auxilio de gente aterrorizada. Pero algo en estas palabras lo perturbaba profundamente. No parecían oraciones ordinarias. Era como si estas almas hubieran sido encarceladas en sus propias palabras. Entonces se oyó un sonido, un susurro, apenas perceptible. Pero allí, Armand se volvió bruscamente, con la vela parpadeando en el aire helado. La habitación parecía más oscura que antes, como si las sombras se hubieran acercado. Y mientras miraba la caja, vio que uno de los pergaminos se levantaba ligeramente, como arrastrado por una brisa invisible.
Intentó rezar, pero las palabras no le salían. Un miedo visceral le invadió. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en voces distintas, susurros desesperados que parecían provenir de todas partes y de ninguna. ¡Ayúdanos! ¡Libéranos! Estamos aquí. Armand sintió que el corazón se le aceleraba. Cerró precipitadamente la caja y dio un paso atrás, pero las voces no se detuvieron. De hecho, parecían hacerse más fuertes, como si resonaran en su mente. Las sombras a su alrededor bailaban en las paredes, adoptando formas indistintas y grotescas. Y entonces, un grito, un aullido inhumano que rasgó el silencio, haciéndole caer de rodillas. Era una voz llena de ira y desesperación, pero también de poder. Algo acababa de despertar. La puerta de la sacristía se abrió y entró una figura negra. No era humana. Sus contornos parecían borrosos, como si estuviera hecha de sombras en movimiento. Dos ojos brillantes miraban a Armand con una rabia insoportable. «Has abierto lo que debía permanecer cerrado». El sacerdote intentó hablar, pero tenía la garganta seca. La figura avanzaba lentamente, y a cada paso las voces se hacían más fuertes, más ensordecedoras. Armand sintió que su mente vacilaba, incapaz de soportar el estruendo infernal. «Estas almas me pertenecen, y ahora las tuyas también». Lo último que vio fue la caja, que parecía latir como un corazón vivo, abriéndose lentamente para engullirle. Luego, todo se volvió negro. A la mañana siguiente, los obreros encontraron la sacristía vacía. La caja había desaparecido, al igual que el padre Armand. Desde entonces, los murmullos resuenan en la iglesia por las noches. Oraciones desesperadas, garabateadas en papeles dispersos, que siguen reapareciendo, a pesar de todos los esfuerzos por quemarlos. La caja, mientras tanto, nunca ha sido encontrada. El santuario de la Divina Gracia se alzaba en lo alto de una colina, solitario e imponente, rodeado de un denso bosque en el que la luz del día se esforzaba por penetrar. Este lugar de oración llevaba décadas abandonado, pero su reputación permanecía. Los ancianos decían que la estatua de un ángel, antaño símbolo de protección, había sido profanada. Nadie sabía realmente cómo, pero los que se aventuraban cerca de la capilla afirmaban que el ángel lloraba. No lágrimas ordinarias, sino un líquido espeso y rojo. Sangre. Una noche, Julien, un historiador fascinado por los misterios religiosos, decidió investigar. Los rumores le habían llevado al santuario a pesar de las advertencias de los aldeanos. Las leyendas no eran más que exageraciones, pensó. Él creía en los hechos, en pruebas fehacientes, no en cuentos de miedo susurrados alrededor de una hoguera. La subida a la capilla fue un calvario. El sendero cubierto de maleza casi parecía querer retener a Julien, como si la propia naturaleza intentara disuadirle. La niebla se espesaba a medida que avanzaba y la luz de la luna luchaba por atravesar las crecientes sombras. Cuando llegó a la capilla, le sorprendió su estado ruinoso. Las vidrieras estaban rotas, las paredes agrietadas y cubiertas de enredaderas. Una pesada puerta de madera estaba entreabierta y crujía ligeramente con el viento. Julien la abrió de un empujón, con el corazón latiéndole más deprisa de lo que le hubiera gustado. Dentro, el aire era gélido y desprendía un olor metálico. Los bancos estaban volcados,
como si allí se hubiera producido una pelea, pero fue al fondo de la capilla, cerca del altar, donde su mirada fue atraída. La estatua del ángel, inmensa, magnífica, a pesar de su degradado estado. Sus alas, antaño extendidas en gesto protector, estaban rotas, colgando como arrancadas. Su rostro, con su expresión de eterna dulzura, parecía marcado por una profunda tristeza. Julien se acercó lentamente. Cada paso resonaba con fuerza en la nave vacía. Cuanto más se acercaba, más se fijaba en los extraños detalles. Las grietas de la piedra del ángel no eran naturales, parecían grabadas, como si una fuerza monstruosa hubiera querido romper esta figura sagrada. Y a medida que se acercaba, vio sangre, pequeñas gotas. Luego, vetas más grandes corrían por su rostro, desde las cuencas de sus ojos hasta la base del altar. Tocó el líquido con la punta de los dedos. Estaba caliente. No podía ser sangre. Pero cada fibra de su ser gritaba que lo era. Entonces sonó una voz, débil pero clara. Una voz que parecía venir de ninguna parte, o quizás de todas partes a la vez. ¿Por qué estás aquí? Julien dio un grito ahogado y retrocedió, buscando con la mirada el origen del sonido. Pero no había nadie, solo él y el ángel. Volvió a mirar la estatua y sintió un escalofrío helado que le recorría la espalda. Los ojos del ángel, clavados en la piedra, parecían mirarle fijamente. No, le miraban a él. Estaba seguro de ello. No deberías haber venido. La voz era ahora más fuerte, más profunda, pero aún teñida de tristeza. Julien intentó hablar, pero tenía un nudo en la garganta. Retrocedió de nuevo, pero sus pies tropezaron con un banco volcado, haciéndole caer de rodillas. Cuando volvió a levantar la vista, vio que la estatua había cambiado. Las grietas de la piedra parecían haberse ensanchado. Delgadas, pero palpables sombras se escapaban, serpenteando alrededor del ángel como serpientes de humo, y sus labios, antes fijos en la piedra, ahora se movían lentamente. Me quebraron, me condenaron a mirar, pero tú despertaste lo que aquí dormía. Julien sintió que el pánico se apoderaba de él. Se puso en pie, pero su cuerpo parecía entumecido, como retenido por una fuerza invisible. La estatua se desmoronaba lentamente. Los trozos de piedra caían al suelo con siniestros crujidos. Ya no se trataba de un simple ángel, algo más, algo antiguo y malévolo estaba emergiendo. Por fin, la luz de la luna se abrió paso a través del dosel destrozado, iluminando la escena. Las sombras se retorcieron, adoptando formas grotescas, humanoides pero imposibles. Murmullos llenaron la capilla, plegarias invertidas, gritos ahogados. Julien intentó huir, pero las sombras lo envolvieron, aferrándose a él como garras heladas. No puedes huir. Vienen a por ti, igual que vinieron a por mí. Lo último que vio fue el rostro del ángel, ahora distorsionado, con los ojos llenos de odio puro y ardiente. Un grito desgarrador resonó en la capilla, pero nunca supo si provenía de él o de la cosa que acababa de liberar. Al día siguiente, los aldeanos encontraron la puerta de la capilla abierta de par en par. Dentro no quedaba nada del ángel, solo una sombra quemada en la pared y un rastro de sangre que parecía alejarse hacia el bosque. Julien nunca regresó.
Los muros del viejo convento de Saint-Luc estaban impregnados de silencio, como si el lugar hubiera estado conteniendo la respiración durante siglos. Los pocos visitantes que aún se atrevían a acercarse decían que el claustro parecía vivo. Las estatuas de los monjes congeladas en posturas orantes daban la impresión de moverse cuando uno no miraba, y en la quietud de la noche los murmullos resonaban bajo los arcos como una letanía continua procedente de las entrañas mismas de la tierra. Marie, estudiante de historia, había venido a estudiar los archivos olvidados del convento. Había oído hablar de las leyendas, una orden de monjes desaparecida, oraciones incesantes recitadas para apaciguar una fuerza que nadie comprendía. Pero todo era folclore local, pensó. Historias para mantener alejados a los curiosos. Cuando entró en el claustro ya había caído la noche. Linterna en mano, avanzó con cautela. La luz bailaba en las paredes, proyectando sombras que parecían moverse. Las estatuas de los monjes, dispuestas alrededor, eran tan realistas que Marie se sintió ligeramente incómoda. Sus rostros parecían llevar una mezcla de paz y angustia, una paradoja que ella no podía explicar. En el centro del claustro, una trampilla se ocultaba bajo una losa de piedra. Había leído sobre ella en un antiguo manuscrito una breve mención, casi borrosa, de un pasadizo secreto que conducía a una cripta. Esta cripta, según la leyenda, albergaba las verdaderas oraciones de los monjes y sus pecados. Marie encontró la losa y con esfuerzo consiguió abrirla. Un aliento helado escapó de la abertura, acompañado de un murmullo lejano. Dudó un instante, pero su curiosidad venció. Descendió lentamente, con una mano en la escalera oxidada y la otra aferrando la linterna. La cripta era estrecha y sus paredes estaban cubiertas de grabados antiguos, salmos, oraciones, pero también símbolos que no reconocía, extraños e inquietantes. En el fondo de la sala había un pequeño altar rodeado de velas apagadas. Sobre el altar descansaba un enorme libro encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Marie se acercó a él, fascinada. El libro parecía respirar. Cada página emitía una ligera vibración. Lo abrió, con los dedos temblorosos, y leyó las primeras líneas. Rezamos para retener lo que nunca debe salir. Nuestras voces son nuestro único baluarte contra la oscuridad. Un escalofrío la recorrió. Pasó otra página. Las palabras parecían escribirse solas ante sus ojos, como si el libro estuviera vivo. Las oraciones eran cada vez más desesperadas, las frases entrecortadas, como si quien las hubiera escrito hubiera perdido la cabeza. Ya vienen. Nuestras oraciones se están acabando. No pararán. De repente, un débil resplandor iluminó la cripta. Marie levantó la vista, pero estaba sola. Sin embargo, las paredes parecieron vibrar ligeramente, y los susurros que había creído imaginarios se hicieron más nítidos. En el aire resonaba una letanía grave, como si las propias paredes estuvieran cantando. Retrocedió, pero su linterna parpadeó. Las sombras de la habitación parecían estirarse, separarse de las paredes. Tomaban forma, se convertían en siluetas indistintas, pero humanoides. Sus movimientos eran espasmódicos y reales, como si lucharan por existir. ¡Únete a nosotros! La voz parecía venir de todas partes. Una figura más alta se adelantó, sus rasgos borrosos pero imbuidos de una autoridad abrumadora. Extendió una mano hacia Marie y el aire se volvió gélido. Sus piernas se negaron a moverse, como si el suelo la hubiera atrapado.
Has abierto la puerta. Ahora debes rezar con nosotros. Marie intentó gritar, pero no le salió ningún sonido. Las sombras la rodearon y en su gélido abrazo sintió un profundo dolor, como si su propio espíritu fuera arrancado de su cuerpo. La letanía se hizo ensordecedora. Las voces se superponían en un caos aterrador. Perdió el conocimiento. Cuando Marie despertó, estaba arrodillada en el claustro, rodeada por las estatuas de los monjes, pero algo había cambiado. Los rostros de las estatuas eran diferentes, más realistas, casi vivos. Una de ellas, de pie junto a ella, parecía mirarla con expresión de desesperación. Ella quiso levantarse, pero su cuerpo se negó a obedecerle. Tenía las manos juntas, rezando, y sus labios recitaban una letanía que no entendía. Intentó gritar, moverse, pero nada funcionó. Entonces comprendió. Ahora formaba parte de ellos. Una estatua más en este claustro maldito, condenada a rezar para contener lo que había liberado. Y bajo los arcos, la letanía continuaba, ininterrumpida. El monasterio de Saint-Martial, enclavado en lo alto de una montaña aislada, había sido abandonado hacía mucho tiempo, pero un rumor persistía. En una de las habitaciones olvidadas, un espejo antiguo, macizo y adornado con extraños grabados, aún aguardaba. No era un espejo cualquiera, se llamaba el espejo del penitente, un objeto que supuestamente revelaba los pecados más oscuros a cualquiera que se atreviera a mirarse en él. La leyenda decía que los monjes lo habían utilizado para enfrentarse a sus propias almas, pero al final todos habían desaparecido. Algunos susurraban que se habían convertido en sombras que bailaban en los reflejos del cristal. Una fría noche de otoño sin luna, Eric, un fotógrafo fascinado por los lugares abandonados, fue al monasterio. Buscaba imágenes únicas y la historia del espejo le había cautivado. La subida al monasterio fue ardua, el empinado sendero cubierto de vegetación, como si la naturaleza quisiera disuadir a cualquiera de acercarse. La imponente silueta del edificio se alzaba en la penumbra. Sus muros de piedra rezumaban humedad y tiempo. Cuando Eric empujó las pesadas puertas, sintió un escalofrío. El aire del interior era gélido, cargado de olor a piedra húmeda y mohosa. Encendió su linterna, iluminando un vasto pero destartalado vestíbulo. Reinaba el silencio, solo interrumpido por el sonido de sus pasos sobre el suelo de piedra. Tras unos minutos de exploración, por fin encontró la habitación que buscaba. Una pesada puerta de madera marcada con símbolos grabados se alzaba ante él. La leyenda hablaba de una sala específica donde descansaba el espejo, y él estaba seguro de que era esta. Con un esfuerzo, empujó la puerta con un crujido siniestro. La habitación estaba sumida en la oscuridad, pero en el centro se alzaba el espejo, inmenso, majestuoso, rodeado de grabados religiosos. El marco dorado estaba adornado con figuras angelicales, pero sus rostros parecían retorcidos, distorsionados por un dolor indecible. El propio cristal parecía extraño, reflejando la luz de forma irregular, casi como si absorbiera parte de la claridad. Eric se acercó, fascinado. Su propio reflejo aparecía vagamente, pero había algo más. Una sombra, algo que se movía en el espejo, pero no en la habitación. Instintivamente dio un paso atrás, pero le ganó la curiosidad. Sacó la cámara y tomó la primera imagen. Al instante siguiente, sintió un aliento helado en el cuello. Se dio la vuelta bruscamente, pero no había nada.
Sin embargo, la atmósfera parecía más pesada, como si la propia habitación estuviera viva. Se acercó al espejo y, vacilante, acercó la mano al cristal. El frío que emanaba de la superficie era casi insoportable. Cuando por fin apoyó la palma de la mano en el espejo, un dolor punzante recorrió su mente. El reflejo que había dentro ya no era el suyo. Era una versión retorcida de sí mismo, con los ojos llenos de un odio que no comprendía. ¿Quieres ver, verdad? La voz resonó en su mente, grave y profunda, pero no estaba seguro de si procedía de él o del espejo. El reflejo empezó a moverse, independientemente de sus gestos. Le devolvía la mirada con una intensidad malsana. Una sonrisa cruel distorsionaba su rostro. Las paredes de la habitación parecieron oscurecerse y las tallas angelicales del marco del espejo se transformaron en figuras demoníacas, cuyos rostros expresaban un terror absoluto. Comenzaron a elevarse murmullos, voces bajas, incomprensibles pero insidiosas. «Mírate bien, Eric. Mira lo que escondes». El reflejo levantó una mano y de repente las imágenes destellaron en el cristal. Recuerdos que Eric había enterrado, acciones que prefería olvidar, la traición a sus amigos, las mentiras que había contado, los momentos en los que había antepuesto sus propios intereses a los de los demás. Pero eso no era todo. Surgió la imagen de un accidente de coche. Una noche lluviosa. Un cuerpo tendido a un lado de la carretera. Eric sintió que se le cortaba la respiración. Había pensado que nadie le había visto aquella noche, que el suceso había quedado atrás. Pero el espejo lo sabía todo. Las voces se intensificaron, convirtiéndose en gritos desgarradores. Las sombras del espejo empezaron a emerger, extendiéndose, materializándose en la habitación. Formas humanoides, borrosas pero aterradoras, le rodeaban ahora, con sus dedos negros extendidos hacia él. Todo pecado tiene un precio. Eric intentó huir, pero sus piernas se negaban a moverse. Las sombras se acercaron y una le atravesó. Un dolor indescriptible le desgarró el cuerpo, como si le arrancara un trozo de alma. Cayó de rodillas, con la mirada clavada en el espejo. Su reflejo había desaparecido. En su lugar, la sombra que lo había poseído sonreía, triunfante. Ahora formas parte de nosotros. El cristal del espejo pareció ondularse y en un instante fue absorbido. La habitación volvió a quedar en silencio. Al día siguiente, el monasterio estaba vacío. El espejo seguía allí, pero en su reflejo aparecía una nueva silueta. Eric, atrapado, sus ojos pidiendo ayuda, pero nadie vendría. La iglesia de Saint-Damien se alzaba al borde de un denso bosque, aislada, casi olvidada. Sus muros de piedra parecían absorber la luz del sol y por la noche desaparecía casi por completo en la oscuridad circundante. Los aldeanos ya no iban allí, no desde que empezaron a circular rumores sobre un confesionario particular enterrado en las profundidades de la nave. Se decía que los que se confesaban allí nunca volvían a ser los mismos. La leyenda contaba que un sacerdote había sido poseído una vez mientras escuchaba los pecados de un hombre. El demonio, apoderándose de su espíritu, transformó el confesionario en un portal a lo inimaginable. Desde entonces, las pocas almas que se habían atrevido a arrodillarse en su interior habían salido destrozadas,
con los rostros marcados por un terror que nunca se desvanecía. Una noche, atraído por la curiosidad morbosa y las historias aterradoras, Julian, un escritor en busca de inspiración para su próxima novela, atravesó las puertas de la iglesia. La pesada soledad del lugar no le molestó. Al contrario, le inspiró. Pero lo que no sabía era que aquel lugar no era un simple escenario, sino una entidad viva, algo que esperaba. La luz de la luna brillaba con dificultad a través de las polvorientas vidrieras, proyectando dibujos distorsionados sobre el suelo de piedra. Cada paso de Julian resonaba, amplificado por el abrumador silencio. La nave parecía no tener fin, como si la iglesia se negara a revelarle sus secretos. Y entonces lo vio. El confesionario se alzaba al fondo, una estructura oscura e imponente, adornada con intrincadas tallas que parecían moverse a la luz parpadeante de su linterna. Un extraño olor flotaba en el aire, una mezcla de cera quemada y algo más metálico. Sangre, tal vez. Julian se acercó y rozó con los dedos los grabados. Los símbolos eran desconocidos, parecían una escritura antigua, casi viva. El aire se enfrió a su alrededor y un murmullo apenas perceptible resonó en la nave. «Adelante», jadeó. La voz era suave, casi invitadora, pero parecía resonar directamente en su mente. Miró a su alrededor, pero estaba solo. Sacudiéndose, se dijo que era su imaginación. Quizá había leído demasiado sobre este lugar antes de venir. Sin embargo, una extraña fascinación le impulsó a abrir la puerta del confesionario. Al entrar, el aire se volvió aún más gélido. La madera del interior estaba desgastada, grabada con marcas que no comprendía. Al arrodillarse lentamente, sintió que un peso invisible caía sobre sus hombros, como si el lugar ya lo estuviera juzgando. «Confiesa». Esta vez, la voz era clara, profunda, y parecía emanar del otro lado del tabique, donde debería haber estado el sacerdote. Pero Julian sabía que allí no había nadie. Intentó levantarse, pero sus piernas se negaban a moverse. Una fuerza invisible lo mantenía de rodillas. «Yo no tengo nada que confesar», balbuceó, con la voz temblorosa. Una risa débil resonó en el confesionario como un eco espeluznante. «Todo el mundo tiene algo que confesar. Deja que te ayude a recordar». El mundo que rodeaba a Julian parecía tambalearse, como si la realidad misma se derrumbara. Por su mente pasaron imágenes, recuerdos que había olvidado o enterrado, mentiras que había contado, acciones de las que se había arrepentido, momentos en los que había obrado mal, sin tener en cuenta las consecuencias. Cada pecado, grande o pequeño, volvía a él como un martillazo, y con cada imagen el murmullo crecía. «Eres un mentiroso, un ladrón, un egoísta». Julian intentó resistirse, pero las imágenes eran cada vez más claras, más personales. Vio una noche, años atrás, en la que había dejado a un hombre herido a un lado de la carretera, alegando que no quería involucrarse. Vio las lágrimas de su hermana, a la que había traicionado en su propio beneficio. Los murmullos se convirtieron en gritos, aullidos desgarradores que invadieron su mente. Y luego, el silencio. Total, sobrecogedor. Julian levantó la vista y a través de la reja del confesionario vio unos ojos. No ojos humanos, sino cuencas negras y vacías que parecían absorber toda la luz. «Ahora eres mía»,
La puerta del confesionario se abrió bruscamente y Julian cayó de rodillas sobre el frío suelo de la iglesia. Su espíritu estaba destrozado, sus pensamientos confusos. Aún podía oír los murmullos, como una letanía incesante en su cabeza. Se levantó con dificultad y salió tambaleándose de la iglesia. Pero cuando llegó al exterior se dio cuenta de que ya no reconocía el mundo que le rodeaba. Todo estaba oscuro y distorsionado, como si una parte de él hubiera quedado atrás. Desde ese día, la gente que se cruza con Julian dice que susurra constantemente palabras incomprensibles y que evita su reflejo. Pero a veces, en el silencio de la noche, se detiene, mira fijamente al espacio y susurra. Confiesa. Y en algún lugar, en la iglesia de San Damián, el confesionario espera a su próxima alma. La biblioteca del monasterio de Saint-Benoît era un laberinto olvidado de libros polvorientos, callejones oscuros y secretos enterrados. Entre los cientos de volúmenes religiosos y teológicos había una obra de la que nadie se atrevía a hablar. Se llamaba Liber Abjurationis, el libro de las abjuraciones. Se decía que sus páginas contenían oraciones prohibidas, fórmulas de exorcismo tan poderosas que podían invocar lo que debían repeler. Cuenta la leyenda que un monje, muchos siglos antes, escribió el libro tras un enfrentamiento con un demonio al que no había conseguido expulsar. Frustrado y aterrorizado, había registrado métodos no santificados para contrarrestar las fuerzas del mal, conjuros que, si se recitaban incorrectamente, abrirían las puertas del infierno. Aquella noche, la biblioteca quedó sumida en una oscuridad casi total. Solo la luz vacilante de una lámpara de aceite revelaba una figura solitaria. Luke, un joven sacerdote recién llegado al monasterio, exploraba las instalaciones en busca de respuestas. Desde hacía semanas ocurrían cosas extrañas entre los muros del claustro, susurros en lenguas desconocidas, sombras que se movían sin origen, crucifijos volcados sin explicación. Los viejos sacerdotes se negaban a hablar, pero Luke había oído fragmentos de conversaciones susurradas sobre el libro, y ahora estaba aquí. La encuadernación de cuero negro parecía absorber la luz, los grabados de la cubierta casi ilegibles, formando símbolos que ponían la piel de gallina con solo mirarlos. Luke dudó, sabía que no debía tocarlo, pero la curiosidad pudo más que la precaución. Sacó el libro con cuidado de la estantería y al hacerlo, un leve murmullo recorrió la habitación casi apagando su lámpara. Lo abrió en una página cualquiera. La letra era vieja, casi ilegible, pero una frase en latín le llamó la atención. Abjúrote, ut redeas ad abysum. Te ordeno que vuelvas al abismo. La frase iba acompañada de extraños dibujos. Figuras retorcidas, humanoides pero grotescas, seres deformes que parecían retorcerse de dolor o de éxtasis. Luke leyó las palabras en voz baja, y en ese instante algo cambió. La temperatura de la habitación descendió bruscamente. Su aliento empañó el aire y un silencio opresivo invadió la biblioteca, como si el mundo contuviera la respiración. Entonces se oyó un crujido sordo, seguido de un murmullo lejano. Luke levantó la vista, pero no había nadie. Sin embargo, sintió una presencia pesada y opresiva, como si unos ojos invisibles le estuvieran mirando. Se apresuró a cerrar el libro, pero el murmullo no cesó.
Al contrario, se hizo más claro, más cercano. ¿Por qué me has llamado? La voz era ronca, distorsionada, y parecía provenir de todas partes a la vez. Luke se dio la vuelta, con la lámpara en la mano, pero la luz parpadeaba, incapaz de atravesar las sombras cada vez más densas que lo rodeaban. Intentó recitar una oración, pero las palabras se le escaparon. Movió la boca, pero no emitió sonido alguno. Una sombra se materializó frente a él, alta, retorcida. Parecía absorber toda la luz de la habitación. Dos ojos rojos, como ascuas, se abrieron lentamente en la oscuridad. La figura avanzó, y cada paso sonaba como un trueno. «Has dicho las palabras, sacerdote. Ahora me perteneces». Luke retrocedió, con el corazón latiéndole desbocado. Recordó las advertencias. Las fórmulas del libro de las abjuraciones nunca debían recitarse sin preparación. Eran un arma de doble filo, capaz de atraer lo que pretendía repeler. La sombra extendió hacia él una mano deforme, y en el instante en que lo tocó, un dolor punzante le recorrió el cuerpo. Cayó de rodillas, gritando, pero su voz sonaba apagada, como si la propia biblioteca lo hubiera engullido. ¿Quieres ahuyentarme? Entonces, mira en el abismo que has abierto. Luke sintió que su mente vacilaba. Las paredes de la biblioteca desaparecieron, sustituidas por un vacío infinito, un espacio de pura oscuridad donde formas grotescas bailaban y aullaban. Rostros retorcidos, gritos de dolor y odio le rodeaban. Sintió que su alma se hacía añicos, que todos los pecados que había cometido volvían para atormentarle en forma de espectros. Y entonces, todo se detuvo. Se encontró de nuevo en la biblioteca, tumbado en el frío suelo. El libro estaba cerrado a su lado, pero ahora había aparecido un grabado en la portada, una figura arrodillada, con los brazos extendidos, envuelta por las sombras, su propio rostro. Luke salió de la biblioteca aquella noche, pero nunca volvió a ser el mismo. Las sombras le seguían allá donde iba, y aún podía oír aquella voz, susurrando dentro de su mente. El libro de las abjuraciones volvió a su estante, esperando pacientemente a su próximo lector. El pueblo de Saint-Michel, perdido entre las brumosas colinas, era conocido por sus oscuras leyendas y sus tenaces supersticiones. Entre ellas, un rumor se repetía una y otra vez. Una hostia negra, descubierta siglos atrás en las ruinas de una antigua abadía. No era una reliquia bendita, se consideraba una maldición, un objeto profano creado durante una misa negra. Se decía que llevaba en su interior una entidad capaz de destruir a quienes intentaran descifrarla. Durante años se había guardado en un relicario con doble cerradura, enterrado en la cripta de la iglesia del pueblo. Nadie se atrevía a tocarlo, pero cuando se abandonó la iglesia y se dejó que se pudriera, el relicario desapareció, y con él el miedo del pueblo. Hasta hace poco. Una noche, extraños ruidos resonaron en la vieja iglesia, cantos bajos y guturales en una lengua olvidada. Unos cuantos aldeanos curiosos, armados con linternas, se habían aventurado hasta la entrada. No se atrevieron a entrar, pero divisaron sombras en movimiento tras las vidrieras rotas. A la mañana siguiente, encontraron algo extraño. Una hostia ennegrecida sobre el altar polvoriento. Mathieu, estudiante de teología apasionado por la historia de los objetos sagrados, se había enterado del descubrimiento. Fue al pueblo,
convencido de que se trataba de una falsificación o de un objeto ritual mal interpretado. Pero cuando entró en la iglesia para examinar la hostia, sintió inmediatamente una frialdad inusual, un peso casi tangible en el aire. La hostia, pequeña y sencilla, parecía hecha de cenizas solidificadas. Desprendía un olor extraño, como una mezcla de azufre y cera quemada. Mathieu la miró, fascinado, mientras un leve zumbido resonaba en su cabeza. Sacudió la cabeza, convenciéndose de que solo era una sugestión de su mente. Decidió llevárselo para examinarlo más de cerca, pero nada más salir de la iglesia sintió una presencia detrás de él. Se volvió bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire parecía más pesado, y una sombra, aunque imperceptible, parecía seguirle. Aquella noche, colocó la hostia sobre el escritorio de la pequeña casa que había alquilado para su estancia. Lo miró a la luz de las velas, con los ojos fascinados por los dibujos grabados en su superficie, símbolos que no reconocía, pero que parecían moverse. Intentó anotar sus observaciones, pero un repentino cansancio se apoderó de él. La cabeza le dio vueltas y cayó en un profundo sueño. Cuando se despertó, la vela estaba apagada y la habitación en penumbra. No recordaba haberse acostado. Un murmullo lejano resonaba en la casa, débil pero incesante. Se levantó, buscando el origen del ruido. Sus pasos le llevaron hasta su escritorio, pero el anfitrión había desaparecido. En su lugar, un rastro de ceniza negra llegaba hasta el suelo. El murmullo se intensificó, convirtiéndose en una letanía. Una tenue luz rojiza apareció en la esquina de la habitación, y una enorme sombra se desprendió de la pared. No tenía forma definida, pero parecía respirar, vibrar, como si estuviera viva. Mathieu retrocedió, con el corazón latiéndole desbocado, pero a cada paso que daba, la sombra se acercaba más. «¡Te la has llevado!». La voz resonó en la habitación, grave y ronca, como si procediera de varios seres a la vez. Mathieu intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. «El huésped no es un objeto, es un sello, y ahora lo has roto». La sombra dio un paso adelante, y Mathieu sintió que le invadía una frialdad glacial. Por su mente pasaron visiones, rituales olvidados, cánticos obscenos, sacerdotes vestidos de negro ofreciendo sacrificios ante un altar cubierto de sangre. Vio manos que se extendían, cogiendo la hostia, murmurando palabras que nunca deberían haberse pronunciado. La luz parpadeó y la sombra envolvió a Mathieu. Cayó de rodillas, gritando, pero su voz parecía tragada por la oscuridad. Sus pensamientos se volvieron confusos, invadidos por imágenes de dolor y fuego. La hostia negra brillaba ahora con una intensa luz roja, como si palpitara, viva. No solo has liberado a un ente, has abierto una puerta. Mathieu sintió que su cuerpo se retorcía, que su piel ardía. La sombra se fundió en él, penetrando cada fibra de su ser. Lo último que oyó antes de hundirse fue un grito, no el suyo, sino el de 1000 almas atrapadas en una agonía eterna. A la mañana siguiente, la casa estaba vacía. Solo quedaba un rastro de cenizas negras, formando un círculo perfecto en el suelo. La hueste negra había desaparecido. En las semanas siguientes, los aldeanos dijeron haber visto una figura que caminaba por las calles al anochecer, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad.
y en la iglesia abandonada se reanudaron los cánticos guturales, pero esta vez nadie se atrevió a acercarse. La hueste negra había encontrado una nueva hueste. En una pequeña y olvidada iglesia en lo profundo de las colinas del sur de Italia, una misteriosa reliquia había permanecido oculta durante siglos. Se llamaba el Testamento de Judas, un fragmento de manuscrito escrito, según la leyenda, de puño y letra del apóstol maldito después de haber traicionado a Cristo. Se decía que el texto contenía confesiones prohibidas y palabras de una boca que no era la de Dios. Nadie había visto el testamento durante generaciones, pero cuando empezaron las reformas de la ruinosa iglesia, se descubrió una cripta sellada. Los obreros se negaron a entrar tras oír ruidos extraños y sentir un frío glacial que emanaba de las profundidades. Fue entonces cuando llamaron al padre Augustín, un hombre conocido por su devoción y su fe inquebrantable. Augustín descendió solo a la cripta, armado con su Biblia y una vela. El aire estaba cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, un hedor metálico que le produjo náuseas. La cripta parecía más grande de lo que era, con las paredes cubiertas de inscripciones en latín que el tiempo casi había borrado. En el centro, una pequeña caja de madera, negra y adornada con herrajes, descansaba sobre un pedestal. Al abrir la caja, apareció una hoja de pergamino enrollada y amarillenta. El texto aparecía intacto, escrito con tinta roja, como si el tiempo no hubiera hecho mella en él. Comenzó a leer en voz baja, pero apenas pronunció las primeras palabras, una ráfaga helada atravesó la cripta. Las velas parpadearon y se apagaron, sumiéndole en una oscuridad total. El silencio era absoluto, pero pronto se oyó un murmullo. Débil al principio, se intensificó hasta convertirse en una voz clara y nítida. ¿Por qué la has abierto, Agustín? El sacerdote se estremeció. Intentó encender la vela, pero las manos le temblaban demasiado. La voz volvió a resonar en su mente. Este testamento no estaba destinado a tus ojos. Has roto el sello. Ahora debes escuchar. A pesar del miedo que le hacía un nudo en el estómago, intentó recitar una oración, pero con cada palabra que pronunciaba, la voz reía, una risa profunda y cargada de malicia. ¿Crees que tu fe te protegerá? Lee, Augustín, termina lo que has empezado. No pudo evitarlo. Sus manos, como guiadas por una fuerza invisible, desenrollaron el pergamino y sus ojos se posaron en las palabras grabadas en rojo. Las frases eran confesiones de los hechos de Judas, pensamientos oscuros, pero también verdades prohibidas. Cada palabra parecía arder en su mente. No le traicioné por codicia, sino porque él quiso que lo hiciera. Él me eligió para esto, y en esa elección me condenó a caminar entre mundos, para siempre. De repente, una sombra se materializó ante él. Una silueta humanoide, pero borrosa, distorsionada, como oscilando entre lo tangible y lo etéreo. Dos ojos negros y vacíos parecían mirarle fijamente. Busca respuestas, Agustín. Pero las respuestas tienen un precio. La habitación empezó a temblar. Las inscripciones de las paredes se iluminaron con un resplandor rojo y los murmullos se elevaron, formando un coro aterrador. Los rostros de Judas,
o lo que Agustín imaginó que era él, aparecieron en las paredes, mirándole, juzgándole. ¿Quieres entender el perdón? Pues mira. La figura extendió una mano y de repente el sacerdote se vio envuelto en visiones. Vio a Judas colgado de un árbol, con el rostro congelado en una expresión de sufrimiento. Pero en lugar de morir, abrió los ojos. Unos ojos llenos de odio y desesperación. Caminó a través de los tiempos, observando los pecados de los hombres, incapaz de morir, incapaz de ser perdonado. Cada palabra de este testamento es un fragmento de mi condena. Y ahora, Agustín, también es la tuya. El sacerdote intentó gritar, pero ninguna voz escapó de su garganta. La sombra extendió una mano sobre su pecho. Un dolor insoportable se apoderó de él, como si le hubieran arrancado el alma, hecha a pedazos. Cuando despertó, estaba arrodillado en la iglesia, con el testamento en las manos, pero ya no era el mismo. Sus ojos, antes llenos de fe, estaban ahora vacíos. Los fieles que fueron a verle decían que murmuraba palabras incomprensibles, a veces en latín, a veces en una lengua que nadie reconocía. El testamento de Judas fue devuelto a la cripta, pero la iglesia de Saint-Michel nunca recuperó su serenidad. Las sombras danzan allí por la noche, y raros visitantes afirman oír una voz que susurra una y otra vez: Él lo quiso así. La iglesia de Notre-Dame de Larmes era conocida por una sola cosa: un cuadro de la Virgen María que, según los lugareños, podía llorar. Pero no eran lágrimas ordinarias. Las lágrimas que brotaban de sus ojos eran rojas como la sangre. Durante generaciones, los aldeanos lo interpretaron como un mal presagio, la prueba de que algo oscuro rondaba la iglesia. Nadie había estado allí durante años, pero corría el rumor de que las lágrimas seguían fluyendo, incluso en el abandono. Aquella tarde se desató una tormenta sobre el pueblo. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba por las callejuelas desiertas. Dentro de la iglesia, una figura avanzaba cautelosamente, linterna en mano. Paul, un historiador fascinado por las reliquias religiosas, había venido a investigar este cuadro legendario. Había oído hablar de las lágrimas, pero lo que realmente le intrigaba era otro rumor. Los ojos de la Virgen parecían seguir a quienes se atrevían a mirarla. La iglesia estaba helada, el aire espeso de humedad y olor a cera antigua. La madera de los bancos crujía bajo el peso del silencio, y cada paso de Paul sonaba como un martillazo. Cuando llegó al altar mayor, su mirada se fijó inmediatamente en el cuadro. La Virgen estaba representada en tonos oscuros, casi fúnebres. Su vestido azul profundo parecía fundirse con la oscuridad del fondo, y su rostro, imbuido de una expresión de infinito dolor, estaba iluminado por una luz sobrenatural. Pero fueron sus ojos los que paralizaron a Paul. Estaban vivos, o eso parecía. Dos orbes oscuros, casi líquidos, parecían mirarle fijamente con una intensidad que le inquietaba. Se acercó más, observando cada detalle, y cuando se inclinó para ver mejor, notó las primeras gotas. Unas finas líneas rojas salían de las comisuras de los ojos de la Virgen y trazaban surcos en sus mejillas. Paul se estremeció, pero se negó a ceder al miedo. Tenía que ser una simple alteración de la pintura, un efecto de la humedad, nada más. Extendió una mano para tocar las lágrimas, pero en el momento en que su dedo tocó el lienzo, un escalofrío helado invadió la habitación. La vacilante luz de las velas se desvaneció y la iglesia quedó sumida en una oscuridad total. Paul
Retrocedió precipitadamente, con el corazón latiéndole desbocado. Entonces se oyó un sonido, un crujido, como si algo se moviera lentamente entre las sombras. Examinó la habitación con la linterna, pero no había nada. Aún así, la sensación de sentirse observado era insoportable. ¿Por qué estás aquí? La voz era débil, pero terriblemente cercana. Se dio la vuelta, pero estaba solo, o eso creía. El cuadro había cambiado. La cabeza de la Virgen se había inclinado ligeramente. Sus ojos ahora estaban fijos directamente en él, y estaba seguro de que lloraba más. Intentó apartarse, pero una fuerza invisible parecía retenerlo. Sentía las piernas pesadas, como si unas cadenas invisibles le estuvieran atando. Las paredes de la iglesia empezaron a vibrar ligeramente, y un murmullo se elevó en el aire, un canto bajo y gutural en un idioma que no entendía. No deberías mirarla. Paul sintió una presencia detrás de él. Una silueta negra estaba allí, apenas visible en el haz tembloroso de su lámpara. Estaba inmóvil, pero él podía sentir su mirada penetrante y ardiente. Dio un paso atrás, pero le temblaban las piernas. Ella te ve ahora. Lo ve todo. El susurro se convirtió en un grito, un aullido estridente que resonó en toda la iglesia. Paul cayó de rodillas, tapándose los oídos. La luz de su antorcha parpadeó, y cuando levantó la vista, vio sombras moviéndose por las paredes. Figuras humanoides, retorcidas y malhumoradas, danzaban a su alrededor, con movimientos espasmódicos y grotescos. Madonna estaba ahora llorando profusamente. Sus lágrimas rojas caían sobre el altar y formaban un charco oscuro. Y sus ojos habían cambiado. Eran negros, profundos, como abismos dispuestos a tragarse cualquier cosa que contemplaran. Paul intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Una de las figuras se acercó a él, extendiendo una mano demacrada hacia su rostro. Al tocarlo, un dolor insoportable invadió su mente. Ante sus ojos se agolparon visiones, rostros familiares, recuerdos olvidados, pero todos retorcidos y distorsionados por un sufrimiento indescriptible. Luchó, pero las sombras le rodearon, tirando de él hacia la lona. Y mientras luchaba, sintió que una fuerza le arrastraba hacia la oscuridad del cuadro. Lo último que vio fue la mirada de la Virgen, una mezcla de piedad y triunfo. A la mañana siguiente, la iglesia estaba en silencio. El cuadro de la Virgen no había cambiado, salvo por un nuevo detalle. En la esquina inferior derecha se había añadido una figura arrodillada. Se parecía extrañamente a Pablo, con los ojos muy abiertos por el miedo, y las lágrimas seguían brotando. Perdida en las montañas del norte, una catedral olvidada dormía bajo capas de polvo y silencio. Los que sabían de su existencia solo hablaban de ella en voz baja, llamando al lugar el Santuario de la Serpiente. Según relatos antiguos, se había construido sobre una red de catacumbas que antaño albergaban un culto dedicado a una criatura reptiliana, un demonio adorado por una secta de sacerdotes canallas. Se decía que, en las profundidades, la serpiente siempre esperaba. La noche en que Víctor, un explorador apasionado por los misterios religiosos, llegó al valle, una extraña niebla envolvió la catedral. La enorme estructura parecía aplastada por su propio peso. Sus arcos,
antaño majestuosos, se doblaban ahora como si el propio edificio estuviera a punto de derrumbarse bajo un secreto demasiado pesado. Sin embargo, sintió una extraña atracción, una llamada casi irresistible a atravesar las puertas. El interior estaba sumido en una oscuridad gélida. Las lámparas de araña y las vidrieras estaban rotas, pero los frescos, aunque degradados, seguían cubriendo las paredes. Representaban escenas bíblicas, pero con una inquietante anomalía. En cada cuadro aparecía una enorme serpiente, oculta en las sombras, cuyos ojos dorados seguían al espectador. Víctor avanzó lentamente. Su linterna proyectaba haces temblorosos sobre las paredes. Sus pasos resonaban extrañamente, como absorbidos por las propias piedras. Al explorar, encontró una trampilla oculta tras el altar. Una escalera oxidada descendía hacia la oscuridad. Dudó, pero le ganó la curiosidad. La escalera parecía interminable. Cada peldaño crujía bajo su peso. Cuando llegó al suelo, descubrió una vasta red de túneles. Las paredes estaban grabadas con símbolos antiguos, formas serpenteantes entrelazadas que parecían enrollarse a su alrededor, casi vivas. A lo lejos, resonaba un sonido tenue pero inconfundible, un silbido bajo y continuo, como una respiración que surgía lentamente de las profundidades. Víctor siguió el sonido, con el corazón latiéndole más deprisa a cada paso. Los túneles se hacían cada vez más estrechos y el olor a podrido llenaba el aire, aguijoneándole las fosas nasales. Finalmente llegó a una enorme caverna. En el centro se erguía una estructura de piedra parecida a un altar, rodeada de pilares tallados. Unas velas negras, aún encendidas, proyectaban una luz parpadeante, pero lo que más le llamó la atención fue la enorme estatua de una serpiente enroscada alrededor del altar. Era de piedra negra y lisa, pero sus ojos parecían brillar con un fulgor limpio, dorado e hipnótico. Se acercó, incapaz de apartar la mirada. Entonces sonó una voz, baja y sibilante, pero clara. Has llegado a comprender, ¿verdad? ¿Quieres saber por qué me adoraban? Víctor se quedó helado. La voz parecía provenir del altar mismo, o tal vez de la serpiente, pero no podía ver nada que se moviera. Un viento helado se levantó en la caverna, apagando las velas una a una. Acércate. Mírame más de cerca. Contra su voluntad, sus piernas avanzaron. Le temblaban las manos cuando alargó una linterna hacia la estatua. Los ojos dorados brillaban ahora intensamente, y la serpiente respiraba. Su enorme pecho se agitó suavemente y su cuerpo pareció estremecerse, como si despertara de un largo sueño. Víctor intentó retroceder, pero una fuerza invisible lo retuvo. Las sombras empezaron a surgir del suelo, formando siluetas humanoides, encapuchadas, con las manos levantadas en un gesto de oración. Me ofrecieron sus almas, y ahora tú me ofrecerás la tuya. Las sombras se acercaron a él, murmurando plegarias en una lengua antigua y gutural. Víctor sintió una presión en el pecho, como si le faltara el aire. Cayó de rodillas, con los ojos fijos en la serpiente. La criatura abrió lentamente la boca, mostrando unos colmillos gigantescos, y un siseo ensordecedor llenó la caverna. Intentó gritar, pero de su boca no salió ningún sonido. Una sombra se agazapó frente a él y extendió una mano demacrada hacia su rostro. Al tocarlo, un dolor lacerante le recorrió la mente. Vio visiones, sacrificios sangrientos, adoradores postrados ante la serpiente, sus cuerpos retorciéndose en horribles convulsiones mientras sus almas eran devoradas. La criatura
Acercó su enorme cabeza y sus ojos dorados miraron a Víctor con una intensidad insoportable. Nunca has creído en nada, pero creerás en mí. En un destello de luz dorada, todo se volvió negro. Al día siguiente, los aldeanos encontraron la catedral vacía, pero empezaron a circular rumores. Por la noche, silbidos aterradores resonaban por el valle, y quienes se acercaban demasiado afirmaban haber visto una figura serpentina moviéndose entre las sombras, y en el centro de la caverna se alzaba una nueva estatua, un hombre congelado en la piedra, con los ojos muy abiertos por el terror, postrado ante la serpiente eterna. Las historias han terminado, pero sus ecos nunca se desvanecen. Se aferran a quienes se atreven a escucharlas, como espectros hambrientos de recuerdos, fragmentos de un miedo ancestral. Se podría pensar que todo acaba aquí, pero no. Nunca es tan sencillo. Cada historia deja un rastro, una puerta entreabierta, un aliento en la oscuridad, un susurro que quizá oigas más tarde. Cuando todo esté en silencio, las historias no mueren, encuentran un hogar, en algún lugar entre tus pensamientos y tus pesadillas. Así que ahora, deja este lugar, pero mira bien a tu alrededor. No es la noche lo que es peligroso, es lo que lleva. Y si sientes una mirada detrás de ti, si una sombra parece más larga de lo que debería ser, no te des la vuelta, todavía. Buenas noches, o algo parecido. Nos volveremos a ver de una forma u otra.